Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva clase. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en los fundamentos de la arquitectura de la red celular. Vamos a diseccionar esa infraestructura que es invisible, pero que hace posible la conectividad móvil que todos damos por sentada cada día. Normalmente no le damos importancia y asumimos que nuestros dispositivos se conectan por arte de magia, pero la ingeniería que hay operando en segundo plano es sencillamente fascinante. Así que preparad los apuntes, porque en la lección académica de hoy vamos a desglosar exactamente cómo funciona este sistema desde sus cimientos. Para la sesión de hoy tenemos un temario bastante directo. Empezaremos con una introducción general al sistema, luego pasaremos a la red de acceso radio, después al núcleo o red central, analizaremos los tipos de enlaces y finalmente haremos un buen resumen de la clase. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer módulo, la introducción al sistema celular. Vale, partamos de la base. ¿Qué es exactamente un sistema celular? Pues en su definición más estricta es un sistema de comunicación que proporciona servicios inalámbricos a usuarios que se encuentran en zonas geográficas muy concretas, lo que llamamos células. La idea clave aquí, y esto es fundamental, es que tenemos un dispositivo totalmente inalámbrico que necesita conectarse sí o sí a una infraestructura que es fija. Ese puente, esa transición entre lo puramente móvil y lo estrictamente fijo, es la verdadera esencia de la tecnología celular. Y claro, esa infraestructura fija es como la gran puerta de entrada. Es la que nos conecta a las redes de voz de toda la vida y, sobre todo hoy en día, a las redes de datos, es decir, a Internet. Ojo, tener en cuenta que para el propósito de esta lección, la arquitectura que vamos a estudiar es más bien un híbrido representativo de los sistemas de segunda y tercera generación. Nos viene genial repasar esta visión macroscópica porque es la plataforma perfecta para entender luego cómo han ido evolucionando las tecnologías más modernas. Pasamos al módulo 2. Hablemos de la red de acceso radio, conocida habitualmente como la RAN. Si repasamos un poco la evolución, ya sabéis que en la industria de las telecomunicaciones nos encantan las siglas. En la primera y segunda generación, al equipo principal lo llamábamos Base Station o estación base, y estaba coordinado por un BSC. Pero bueno, al dar el salto al 3G, a la estación base le cambiaron el nombre a Node B y a su controlador le pusieron RNC. Pueden parecer conceptos nuevos, pero la estructura de tener una antena y un controlador que la gestiona de forma independiente es exactamente la misma. Fijaos bien en cómo se reparten el trabajo aquí dentro de la RAN, porque es súper interesante. La estación base hace una sola cosa, pero vital: proporcionar la interfaz de radio directa. Es nuestro primer punto de contacto. El controlador, en cambio, es el que manda, asume la gestión superior coordinando un montón de estaciones base y, lo que es aún más crítico, es el que permite que nos movamos. Es decir, que podamos pasar de una célula a otra en el coche o caminando sin que se nos corte la llamada en ningún momento. Y para que os hagáis una idea de la escala, que es brutal, ¿cuántas estaciones base creéis que puede llegar a manejar un solo controlador? Pues dependiendo del hardware y de quién lo fabrique, estamos hablando literalmente de cientos o incluso de miles. Miles de estaciones base gestionadas por un único punto de control. Es precisamente esa capacidad de procesamiento masivo la que hace que todo el sistema celular no se venga abajo a nivel global. Venga, entramos en la sección 3, la red central o Core Network. Vamos a meternos en las entrañas del sistema. El core está dividido de forma muy estricta en dos mundos completamente separados. Por un lado tenemos la red de conmutación de circuitos, dominada por el MSC. Esta parte es la clásica, gestiona las llamadas de voz de toda la vida, se encarga de la facturación y se conecta con la red telefónica fija tradicional, como si estableciera un cable dedicado exclusivamente para esa llamada. Por otro lado tenemos la red de conmutación de paquetes, que funciona mediante pasarelas o gateways. Esta es la que se pelea con el tráfico de Internet y los datos de las empresas. Funciona más como el servicio de correos, enviando paquetitos de información de forma independiente por rutas distintas. En resumen, voz por un lado, datos por otro. Una división del trabajo absolutamente perfecta. Sección 4. Los tipos de enlaces. ¿Cómo se conecta físicamente todo este tinglado? Vamos a seguir el caminito de una señal, paso a paso, a través de la arquitectura que acabamos de plantear. Todo arranca en el dispositivo móvil del usuario. De ahí, la señal salta por el aire hacia la estación base. Luego, viaja hasta el controlador, ya sea un BSC o un RNC. Después, se mete de lleno en la red central. Y finalmente, dependiendo de si es una llamada o estamos navegando, sale enrutada hacia la red telefónica pública o hacia Internet. Ese es el viaje. Secuencial, metódico e inalterable. Y aquí quiero aprovechar la clase para desmontar un mito bastante común. Llamamos a esto telefonía inalámbrica, ¿verdad? Pues la realidad física de la red es otra historia. El único salto que es 100% inalámbrico siempre es el primero, esa comunicación entre el móvil y la antena de la estación base.
A partir de ahí, casi todo lo que pasa en las tripas de la red, como la conexión del controlador al core y de ahí a Internet, va soportado por infraestructuras gigantescas, pesadas y cableadas con fibra óptica o cobre de altísima capacidad. Aunque, bueno, hay una curiosidad geográfica bastante chula cuando miramos el enlace intermedio, ese que une la estación base con su controlador. Resulta que hay diferencias enormes en cómo se despliega esto por el mundo. En la arquitectura de Estados Unidos, por ejemplo, lo más normal es que esos dos equipos se conecten por cable físico puro y duro. Sin embargo, aquí en Europa es súper común usar enlaces inalámbricos, normalmente enlaces de microondas, para unirlos. Es fascinante ver cómo la geografía, las distancias y las normativas regionales acaban moldeando la ingeniería sobre el terreno. Y llegamos a la sección 5. Vamos a hacer un resumen rápido para asentar bien los conceptos clave de la sesión. Para que os quede cristalino de cara al final de la clase, las redes celulares utilizan la RAN para conectarnos de forma inalámbrica mediante las estaciones base. Luego, los controladores son los que nos permiten movernos por cientos o miles de células sin que se nos caiga la conexión. Después, la red central separa el trabajo tajantemente. Circuitos para las llamadas de voz y paquetes para navegar por Internet. Y recordad, de móvil solo tiene el nombre y el primer salto, porque por dentro la inmensa mayoría de la red funciona con cables de toda la vida, con alguna que otra variación dependiendo del continente en el que estés. Bueno, y para cerrar la lección de hoy, os dejo con una pregunta para que le deis vueltas. Todo esto que hemos visto es la roca sólida sobre la que se asientan las redes 2G y 3G. Pero, sabiendo esto, ¿cómo creéis que la llegada del 4G LTE va a poner patas arriba esta arquitectura al cargarse por completo los controladores tradicionales de la RAN y sustituir todo el core por una única red centralizada de paquetes llamada MME? Es un cambio de paradigma espectacular que redefine todo lo que hemos aprendido hoy. Pensadlo bien, seguid investigando y lo debatimos en la próxima clase. Hasta entonces.